Esto es Lucharte. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Hoy traemos un programón de literatura y cómic. Yo soy Ricardo Guzmán Bolfer, su chalán, mi amigo. Mi querido Ramón, ¿cómo estás? Buen día. O ¿Qué tarde o tal? noche. ¿Qué tal? No, ya es noche, ya es noche, la noche muy propicia para que los vampiros, las momias y los marcianos y venusinos salgan a luchar contra, pues, los enmascarados, como debe de ser. Yo soy Ramón López Castro y soy, entre otras cosas, escritor. Escribo de ciencia ficción, fantasía y horror, terror, todos ellos géneros muy propicios para la lucha libre, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están amigos que nos ven, que nos escuchan cada lunes puntuales a las 8 de la noche en este podcast de Lucharte? Soy José Miguel Alba Marquina y bueno, pues como dice Ramón, yo entre otras cosas soy promotor de nuestra cultura popular desde hace más de 25 años. Tenemos nuestro sitio artes9.com en donde promovemos todas las manifestaciones culturales y también ya desde hace más de 16 años soy colaborador de superluchas.com, entre otros medios especializados en esto del arte de Gotch. Y por cierto, también soy autor del libro del arte de Gotch a las artes 9. Dan Lee, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, José. Bueno, la verdad es que no estoy muy bien, estoy aquí peleándome con el internet, que tengo cara de rudo el día de hoy, pero no es nada contra ustedes, es todo contra Infinitum. Pero bueno, pues aquí estoy, listo para darle saludos a todos los del Poca Lucharte. Ustedes no tienen la culpa del mal servicio que hay en esta colonia, y pues para ustedes, cariño, y pues a darle. Yo no sé ni qué soy, solo sé que fue en marzo. Las vicisitudes de la tecnología. Yo solo sé que no he cenado. Muy bien, mi querido Dan. Pues hoy traemos varias cositas. Traigo este libro del que no había platicado. Salió ya tiene un rato en los United States, The World of Lucha Libre, escrito por Heather Levy. Y aquí trae un cerro de información. El primero va a ser un torito para mi querido José Miguel, que es la enciclopedia viviente de este programa. Pero antes voy a pedir un minuto de no silencio, porque se nos fue un luchador social que tiene que ver con el cómic, del que al rato vamos a hablar con José Miguel, que es toda una enciclopedia viviente. El papá de Mafalda, el maestro Quino, que le dieron pase de salida en la tercera caída. Desde aquí lo homenajeamos en esta mención breve. Y regresando al tema de la lucha, a la lucha directa, en este libro de World of Lucha Libre, hay dos temas que a mí me interesa comentar. El primero es un torito para José Miguel, porque dice esta autora que, exacto, ahí está, The World of Lucha Libre, dice que se puede rastrear, en un artículo de 1957, se habla que en Estados Unidos se puede rastrear la lucha libre al siglo XIX, en una cosa que se llamaba cuello y codo, y que era un deporte que se promovía en Estados Unidos y parte de Europa, en donde el asunto era empezar con esta toma, tomando el codo y el cuello del oponente. Esto incluso se practicaba en las barracas de la guerra civil. Era una forma de entretenimiento entre los soldados de la Unión. Y habla de esto porque lo opone a los tres estilos de lucha grecorromana, olímpico y libre, en donde se entiende que son deportes serios, y llega esto en oposición a que la lucha libre gringa, comenta el autor que cuando lo comentó en donde estaba haciendo su doctorado, que iba a escribir este libro, le dijeron, pero ¿cómo? Pues la lucha libre mexicana es puro cotorreo como la lucha libre gringa.
Y aquí va desglosando que no, que realmente es un deporte que ha resistido, dice aquí, la modernidad, la tradición, el urbanismo, el indigenismo, la honestidad, la corrupción, el machismo y el feminismo. Y entonces dice, ¿cómo le hizo para sobrevivir a todo esto? Pues porque en realidad se trata no solo de un espectáculo, sino de un deporte, un ritual y un teatro. ¿Cómo viste este dato, mi querido José Miguel? Totalmente de acuerdo contigo y con la autora, efectivamente, esta toma de codo y de cuello es la que después conoceríamos en el argot luchístico como la toma de referee. En antaño, en las grandes batallas de los inicios de la empresa mexicana de lucha libre y los primeros años de los independientes, por supuesto, aquellas compañías itinerantes a lo largo y ancho de Estados Unidos, los famosos sistemas de territorio, pues así era la lucha, ningún combate tenía o podía empezar sin que hubiera esta toma de codo y cuello o toma de referee, como se le conoció después, que iniciara. Esto después, pues en los 70, 80 se empieza a perder y bueno, ni hablemos en este milenio y obviamente también con la lucha extrema en la que hay otras cosas. De hecho, por ahí había algunas organizaciones o ha habido a lo largo del tiempo, tanto en los 90 como actualmente la PWR de acá de Atizapán, que han tratado de hacer un reglamento en el que se retome esto, se retome la toma de referee como inicio, o sea, por cuántas veces no hemos visto que en las grescas obviamente se van directo a los golpes, a botellazos incluso, o como dicen ahí, la artimaña del montonero, pero que lo ideal siempre tenía que ser que hicieran esa toma en la que dos luchadores se trenzaran. Además, estamos hablando de que la lucha de principios del siglo XX, la primera mitad por lo menos, pues eran movimientos que duraban con una llave a veces hasta minutos, ¿no? Cuando hablo de minutos, hablo de 4 o 5 minutos. Hoy día, un movimiento más bien es el que da pie a una evolución más compleja, más complicada, es algo que a lo mejor a él no simpatiza del todo, se van directo a la lucha aérea, ¿no? Pero estas tomas de referee o estos movimientos complicados son solo la parte que da pie a que se den este tipo ya de movimientos más complejos. Y lo otro, bueno, decías la parte de toma de referee, el segundo punto era... Era, bueno, aquí habla de exactamente, mira qué buena foto. Exactamente, es correcto. No, que cuando empezó a escribir este libro, menciona a la autora que los académicos le dijeron que pues, no era un tema interesante porque era falso, en un lenguaje académico usa corrupto, que en México pues, ya tiene otro tinte político-jurídico, pero lo hace en oposición a estos estilos de lucha, el grecorromano, el olímpico y el intercolegial o universitario, en donde cada uno tiene sus particularidades, no puedes tomarlo de la cintura para abajo, en fin, ya hemos comentado los estilos de lucha, pero habla en oposición al espectáculo de la lucha gringa y menciona este dato histórico que que yo pensé que te iba a sorprender, pero yo que te voy a enseñar a ti de lucha, mi querido José Miguel. Ramón, ¿tú cómo ves esa? Me quedé pensando en un mito o una leyenda, no hasta donde sé, José Miguel puede aclarar si estoy en lo correcto o no, relacionada con la lucha libre la época de la Guerra Civil estadounidense. Este mito llegó a la pantalla grande gracias a un fabricante de mitos modernos llamado Quentin Tarantino, quien en Django, su película homenaje a, bueno, a las películas del oeste y al género de Blaxploitation, habla de las luchas a muerte entre esclavos, las llamadas Cimarron Fights. Hay
algunos autores de, vamos, del norte de Estados Unidos que durante la guerra decían que en las plantaciones algodoneras o de cáñamo del sur, los señores esclavistas, los sureños, estos personajes que se parecen a cierto de la guerra, a cierto a cierta imagen de una pollería internacional, se dedicaban a comprar esclavos para ponerlos a combatir hasta que murieran o quedaran imposibilitados. Y la lucha, al parecer, insisto, no hay registros históricos fidedignos al respecto, porque puede ser que todo esto haya sido propaganda de guerra durante la Guerra de Secesión, pero se decía que había un mercado negro de esclavos, luchadores, y que se importaban desde África algunos guerreros de la etnia Ashanti para luchar a muerte, sin armas, con negros y marrones, es decir, lo digo con todo respeto, esclavos que se habían fugado de las plantaciones. El cimarrón, pues también fue un término conocido en el virreinato de la Nueva España, y eran aquellos esclavos también perseguidos, no bautizados, porque cuando te bautizaban en teoría no podías ser esclavo en el Imperio Español, que se fueron a refugiar a la Costa Chica de Guerrero o a Yanga, por ejemplo, en Veracruz. Pero tú sabes algo de esto, José Miguel, ¿sabes si hay algo de verdad detrás de la leyenda de que en las plantaciones sureñas del sur profundo de Estados Unidos antes y durante la Guerra de Secesión había combates de lucha libre a muerte? No, sinceramente sí lo desconozco, y yo creo que, como bien dices tú, en esta película de Quentin Tarantino se retoma que a final de cuentas, pues sí, este esclavismo era tremendo, ¿no? No lo dudaría que haya habido esto, porque pues a final de cuentas es una emulación a los coliseos romanos, ¿no? A los coliseos romanos de los primeros 200 años antes de Cristo, 150, y los primeros 50, 60 años después de Cristo, más o menos, que fue el periodo que duró esta etapa. Entonces no dudaría que obviamente pues gente excéntrica siempre la ha habido en todas las épocas históricas, y pues que hayan tenido los recursos lo hayan hecho, pero sinceramente desconozco, así como que de fidedigno decir, sí, en tal dato o en tal libro aparece esa información. Y complementando lo que decía Ricardo, pues efectivamente estos académicos pues a lo mejor veían con desdén a la autora, porque no entendían el significado de la lucha libre, por eso se llama lucha libre, el nombre correcto es lucha libre profesional. Incluso aquí en algún momento hemos llegado a hablar de esto, de la diferencia entre una pelea precisamente como las que menciona Ramón, y la lucha, que es obviamente una representación, es un ejercicio deportivo de alto rendimiento en el que participan atletas, pero también tiene una parte de teatralidad. Y bueno, aquí hemos hablado, en mayo en mayo y junio hicimos el homenaje y el recuerdo a la figura de Carlos Monsiváis. Estamos retomando esto de los libros, donde se ha hablado de este circo, maroma y teatro, sí lo es, y en una parte de teatralidad, de magia, de encuentro, pero obviamente, como dicen los gringos, se trata de entretenimiento, pero el riesgo es real. Dali, no, se congeló. Yo sé que se congeló. Creo que perdimos a Dan. Bueno, es que este libro y esta idea de que la lucha libre no es un motivo de estudio serio, entrecomillado, ya lo hemos platicado mucho en el programa. Hablábamos de que, pues al menos yo hablaba de que para mí la lucha libre tiene una vocación barroca, con todo este despliegue de colores, el arte de las máscaras, la representación entre teatral y sacra, el diálogo con el público, este deseo barroco de no dejar ningún espacio sin representación. Pero me resulta un poco molesto que haya académicos, en este caso en Estados Unidos, que no reconozcan el valor como estudio antropológico
sociológico, estético de la lucha libre, más allá de sus méritos deportivos, porque la lucha libre pues no es solamente teatro, no es solamente representación. Hay que reconocer que quien está en un cuadrilátero es un gran deportista o una gran deportista y que se juegan el físico, la vida, no porque se hable de luchas al estilo de los gladiadores o las supuestas luchas de los cimarrones en el sur profundo de Estados Unidos, pero una llave mal aplicada, un lance mal hecho desde la tercera cuerda puede terminar con la vida. Y Ricardo explora en uno de sus libros esta frontera delgada, pero que existe entre el arte, la representación, el deporte y la sangre. Ricardo. Sí, bueno, yo creo que ya está este tema abordado en otros. Yo aquí quería traer algo novedoso y como estamos hablando de libros, traigo varias aportaciones. El prólogo de este libro que ya enseñé de World of Lucha Libre empieza con una mini crónica de la autora que fue curiosamente a la pista Arena Revolución en mayo del 97 y entre lo que nos platica, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que el público, en este caso una mujer, aparentemente la mamá o la abuela, le dice al hijo de 3 años, 5 años, un niñito, le dice, insulta al luchador, miéntale la madre. Y entonces le enseña al niñito a mentarle la madre. Entonces, sobre esto, yo aquí traigo algunos libros. Mentar madres te hace bien, que es una aproximación psicológica a este efecto de la lucha libre. Este otro de El arte del insulto, que está simpaticísimo, ahorita lo comento. Y bueno, el que mencionaba Ramón, que es este libro mío. Y aquí antes nos saluda nuestro aficionado Daniel Núñez, que ahora sí llegó temprano. Un saludo desde aquí para Daniel Núñez. Y yo creo que con esto de los insultos, como Dan Lee debe llevar ya 20 minutos insultando su internet, es otra aproximación, porque no es simplemente el efecto de la catarsis de ir a la lucha libre y ver quién grita más, sino que desde otra perspectiva, ahí está mi librazo, ahí está, mentar madre usted hace bien, o sea que usted, el señor del internet, aplíquese para que no le pasen estas mentadas de madre. Es una aproximación psicológica y entonces el deporte de espectáculo de la lucha libre cambia por completo. Yo creo que es lo que dice Ramón. O sea, a mí no me molesta que la gente piense que la lucha libre pueda ser desdeñable o simple. Yo creo que lo que sucede es que pues, no se acercan con ojos críticos, con la intención de ver algo más allá, y entonces pues se quedan en la superficie de los espectáculos, pues en muchos casos tumultuarios, ¿no? El Palacio de los Deportes a reventar sin que quepa más gente ya, el toreo de 4 caminos con gente casi colgada de las lámparas, la Arena México también a reventar con las filas y se quedan en esa parte. Pero yo creo que ahorita es propicio comentar esto del efecto psicológico de insultar, y aquí traigo unos insultos en este otro libro del arte de insultar, que también tiene su parte simpática. Mi querido Dan, ¿ya pudiste dejar de mentar madres allá? Ni eso puedo, porque no hay ni aquí, ni el modem, nada más prende sus foquitos ahí mustios, no hay aquí. Espero que ya la verdad, los ratitos que me logro conectar, para mí está siendo muy, muy nutritivo esta emisión, porque tomo pedazos de diferentes charlas, es un collage así mental, que estoy haciendo mi propia historia de lo que cuenta. Ya se nos quedó pegado, Dan Lee. Creo que volvimos a perder a Dan Lee, se quedó con un rictus de dolor por las injusticias del internet. Pérfido módem, el de Dan Lee, a quien le mandamos un abrazo. Esperemos que este módem desleal lo
ayude en algún momento. Pero continuemos hablando de libros, porque Exacto, de libros y de y de Blue Demon. parafernalia, muy bien. Y de memorabilia, claro. Cuando estabas hablando, Ricardo, cómo se cambió la cámara de este software que estamos trabajando en Zoom, no sé, creo que no se alcanzó a ver la portada de tu libro. A ver, este es uno que... a ver, ahí está nuestra superproductora, ahí está, ese es mi libro, Sin Límite de Sangre, lo encuentran en todos lados. Acá me preguntan en el chat, se encuentra en todas las librerías. Uh-huh. Pues este aspecto psicológico de la posibilidad de insultar, ya hemos mencionado aquí mucho que es una zona de tolerancia libertaria donde nadie se molesta y donde incluso es parte de la diversión a ver quién inventa la cosa más chistosa. Las mentadas de madre y las groserías francas pues pierden efectividad después de algunas repeticiones y entonces viene el ingenio del público para ver cómo molestan más a cada luchador, a ver qué creen que les pueda enojar, si los ven gordos, si se les cayó el cabello, si acaban de perder la máscara, si se cambiaron de bando y los molestan que se cambiaron de sexo. José Miguel, ¿a ti qué insultos te entretienen más? Definitivamente es una catarsis de ver al aficionado. Para mí hace años ya debe tener precisamente unos 14, 16 años que yo me divierto mucho acudiendo a las funciones y ver cómo reaccionan los aficionados con los que puntualmente cada lunes nos acompañan, como es el caso de Fidel Pérez, que ya anda por ahí, saludando a su amigo el Joker del Infierno, Héctor García, que también es fiel seguidor, Carlos Barrera también por aquí ya anda saludando. Como estos aficionados que puntualmente nos acompañan, es lo que me gusta ver esos insultos que tienen ellos, esa catarsis, ese desfogue, como dices, todos los temas que hemos hablado ahorita de la violencia, de los riesgos que corre el deporte, ya lo dije yo hace rato, y lo hemos hablado en varias ediciones de este programa, de los riesgos que corren los deportistas, y también esta parte catártica que tiene la lucha libre, como tú también lo señalabas en aquella cápsula que hicimos dedicada al buen Monsi, en el que retomabas, ¿no?, la parte de decir improperios, mentar madres, grosería y más, y a final de cuentas es parte del rito de acudir a la lucha libre y bueno, como decías incluso en una de tus frases, delante de las damas, ¿no? Eso no se dice, pero sí se dice en el templo sagrado de la lucha libre, la arena, arenas que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Como decías, obviamente hay algunas con más saborcito, las arenas locales, las arenas de barrio, arenas como la Nesa, como la López Mateos, y obviamente en la México pues se pierde en esta inmensidad este tipo de insultos, de gritos. Dan Lee, ya pudiste por fin, tú eres el rey de los insultos hoy seguramente, pero queremos saber si ya puedes hablar. Sí, lástima que están aquí mis hijos, si no, sí podría echarme unos gritos tipo ringside. Eso que mencionas, a mí me lo identifiqué mucho en la Arena México, José Miguel, porque pues es un ringside muy grande y entonces no siempre los insultos llegan a los luchadores, ¿no? Pero de todos modos la gente grita para divertir a los de alrededor, lo cual pues siempre se agradece, ¿no? Porque pues aumenta el show. Yo me acuerdo, les voy a contar esto antes de que me corte el señor Infinitum de aquí, que un día estaba luchando el Doctor X y un aficionado gritaba, pero con un vozarrón así cañón, ¡se ve! ¡Se siente! ¡El Doctor está presente! Así, ¿no? Unas 3 veces. Ya. Luego, en la lucha estelar estaba el Doctor Wagner contra Atlantis en tercias, ¿no? Y entonces volvió a gritar la misma persona con el mismo vozarrón 2 veces. Se ve, se siente, el Doctor está presente. Y la tercera vez ya todo el mundo esperábamos y dice, se ve, se siente,
Atlantis es un pendejo. No, pues la gente se atacó, pero bien cañón, porque ya nos preparó toda la escena para su chiste, ¿no? Desde la lucha intermedia del Dr. X nos hizo todo lo que tiene que hacer un buen comediante, ¿no? Plantearte para darte la vuelta de tuerca al final. Ese me acuerdo muy bien. Y con respecto a lo del circo que mencionaban, pues sí, yo recuerdo cuando empecé a dar cuenta del riesgo que corrían los artistas de circo, que lo equiparé de inmediato con lo que también contemplaba cuando iba a la arena a la lucha libre. O sea, me empecé a poner nervioso cuando sabía que iban a volar. Antes, cuando era más chico, pues, que uno cree que son como superhombres, pues, ya, pues voló Canek, ¿no? Ya, qué padre. Pero ya cuando uno empieza como a ver la magnitud y cómo se están arriesgando, me empezaba a poner nervioso. Me acuerdo cuando iba a ver así que se subían al tercer esquinero para preparar un vuelo. O me acuerdo mucho cuando Canek cargaba a Super Porky así en press militar y lo arrojaba por arriba de la tercera encima de un par de otros luchadores, que me ponía nervioso porque yo suponía pues, que se podían lastimar, ¿no? Y es algo que ese nivel, ese como factor riesgo que también está ahí, pues es algo que se tiene que ver con lo que mencionaban del circo. Y ya ahorita la verdad no quiero irrumpir más porque estoy todo fuera de la conversación, gracias. Sí quiero pedir por favor a toda la afición de Póker Lucharte que se desfoguen en insultos, por favor, contra Infinitum ahí en nuestro chat de Facebook. Tienen los insto, por favor, les solicito su ayuda para que a ver si con esa vibra el módem ya se aplaca y se pone a trabajar bien. Que no es cosa del módem, es de las señales de la colonia, pero bueno, está bien. Claro, sí. Porfa, hay insultos más granados, por favor, como si acabaran de leer el Quijote, échenle. Mira, yo aquí tengo un dato de este otro libro que mencionaba, El arte del insulto, y es algo curioso porque nos desglosa cómo se insulta distinto en cada país. Lo que para nosotros es muy ofensivo, en otros lugares no importa. Y en otros es lo cotidiano, insultar a la familia. Cuando a alguien le dicen que es un hijo pues ya sabemos que en realidad se refieren a la madre, no a él, a quien está insultando es a la madre. Pero, por ejemplo, aquí los bereberes del desierto no solo se meten con la mamá, se meten con la abuela, con la descendencia, con las generaciones previas, con los cadáveres enterrados. Lo interesante es hasta qué grado es la familia insultada. Insultan al padre, insultan los genitales de toda la familia. En fin, es ya a nosotros nos da risa, pero bueno, los bereberes del desierto son capaces de matar al otro después de que se metió con la raza del padre, de la madre, los genitales, cómete el cadáver de tu abuela que está enterrada y se echan ahí unas retalías súper simpáticas. Igual en otros lugares se habla de los cornudos, ¿no? Es un insulto que te engañe tu mujer o ser tú el que engaña. En fin, es un libro muy simpático, muy, muy interesante, pero tiene que ver con esto que mencionaba Dan, ¿no? O sea, la forma de gritar groserías y el alcance que tiene en la psique del emisor y del receptor, porque como dice Dan, no solo es refrescante poder ir y gritar cuanta cosa, sino que aparte hay que echarle ingenio y además, aunque no seas el receptor, pues te pitorreas de los demás. Mi querido Ramón, te veo que estás planeando algún insulto. No, estaba recordando uno de los insultos más folclóricos que he escuchado, porque en la lucha libre se escuchan insultos de todo tipo de dimensión, pero pues en general son insultos propicios de la cultura mexicana, ¿no? Porque estamos hablando de la lucha libre mexicana. Pero yo, hablando de la naturaleza del insulto, su nacionalismo, su amor,
su amor patrio o sabor patrio. Recuerdo que en Madrid a un taxista le escuché un insulto muy berebere. Decía, me cago en las muelas de tus muertos, le dijo a alguien que se le cerró. Creo que es uno de los insultos más folclóricos y más curiosos que he escuchado, pero no creo que en la Arena México o en alguna arena de Monterrey o de Guadalajara, en fin, no creo que en la lucha libre mexicana ese tipo de insultos funcionen, porque lo escatológico no es necesariamente lo que provoca el insulto más catártico en el mexicano. Lo que nos es común pues, es el insulto a la progenitora, ¿no? Creo. Pero si alguien quiere echarse uno de esos insultos madrileños que escuché, pues adelante, ¿no? A ver qué pasa. Mira, aquí antes de cambiar de temática, porque José Miguel trae un trabajo buenísimo de cómics. Aquí Daniel Núñez me pregunta de los libros que han salido, ¿dónde los conseguí? Pues va a ser anuncio, pero los conseguí en Gandhi. Y el precio, pues ahí lo checan ustedes. Yo creo que a mí lo que más me divierte de las luchas, en el tema de los insultos, me tocó en la Naucalpan y en la Coliseo, es algo muy, muy mexicano, que es burlarse de la dignidad de los luchadores. Los luchadores, en términos generales, se sienten de buen cuerpo, se sienten guapos. Ahí tenemos al Shocker, por eso ahorita me acordé de Shocker, el 1000% guapo, y entonces le gritábamos ahí una porra espontánea, que sería muy guapo, pero que lo que más le convenía era que se pusiera un brasier, porque ya estaba demasiado chichón para ser luchador estrella, ¿no? Y entonces el buen Shocker volteaba y con cara de, ay, ¿de qué me están hablando? Pues no sé si tengan algún otro insulto, para que José Miguel arranque con los cómics. El que nos va a insultar es José Miguel, porque no lo dejamos iniciar con el tema de los cómics. Nada, así es el formato y es libre. Y bueno, de los insultos rápidamente me acuerdo. No es un insulto, bueno, sí es un insulto propiamente, el que tú estás en la arena en ese momento y siempre tratas de llamar la atención del luchador que está en el encordado, le llamas Atlantis. Bueno, vamos a decir uno de los favoritos de Dan Lee para que le dé harto gusto. A nombre de él, Octagón. Y ya que voltea Octagón, pues ya va el insulto, ¿no? Que es o en con toda la frase completa, ¿no? Entonces, esto es muy, muy común. Y bueno, decíamos antes de entrar a la parte de los cómics, bueno, vamos a hablar de Nacional de Luchas. Hace 2 semanas o 3 tuvimos el Día Nacional de la Lucha Libre, pero bueno, hablando de efemérides y de situaciones que han pasado en estos últimos días, como bien decía Ricardo, hace unos días perdimos a un luchador social, a un caricaturista entrañable a nivel mundial, uno de los mejores humoristas de Latinoamérica, si no es que el más quino, ¿no? Joaquín Labrada, que es, pues todo el mundo lo ubica por el personaje Mafalda, pero que además su humor fino, mudo, era 100% recurrente en todo momento de reflexión, un filósofo de la caricatura. Aquí está Quino precisamente. Y bueno, tuvimos oportunidad en el marco, la semana pasada, Dan Lee y Ricardo presentaron sus obras La Maldad y Malviajes en el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Y también ahí tuvimos la participación de grandes plumas, de grandes caricaturistas mexicanos, Arturo Kench, Rafael Barajas, Alarcón, Garci y Juan Terrazas, hablando en torno a la figura de este importante personaje. Y bueno, la copia pueden ver todavía el video, ahí está en las redes sociales de la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la FILEM, o también lo pueden ver en las páginas de Artes 9, ahí el homenaje a este grande. Y también ayer, hablando de Artes 9 y de Superluchas, tuvimos una actividad muy bonita, lúdica, una fiesta virtual para Heavy Metal. Eric Casa Ruiz, a quien le mando un saludo, cumplió ayer 50 años de vida, 32 del luchador profesional, uno de los, en su momento, pioneros, íconos de la AAA. Su papá, el tercero, inducido al Salón de la Fama de la AAA. El primero fue Rey Misterio, después vendría Eddie Guerrero y después Pepe Tropicazas, uno de los referees, el primer referee mexicano en pisar el Madison Square Garden, entre otros logros. Y bueno, ayer fue
En el caso de Heavy Metal fue multicampeón de la AAA. Rapó gracias en su momento a Jerry Estrada en Triple Manía 2, ahí se consagró como la figura. Eventualmente tendría después un pleito contra Kickboxer, apoyaría también en su momento a los fallidos luchadores, los hermanos Brennan, como parte de la estructura de la AAA. En su momento también rapó a los 3 consagrados, Sangre Chicana, Pirata Morgan y El Tejano. Y bueno, el último logro que tuvo fue el contender contra Tejano Jr., pues, irónicamente ya había rapado a su papá hace años, contra Tejano Jr. Por el megacampeonato. Y hablando de la AAA, hoy 5 de octubre justamente se cumplen 14 años, qué rápido se pasa el tiempo, 14 años que nos dejó el fundador de esta empresa. Lástima que Dan Lee esté peleando con el señor Infinitum, pero bueno, sería muy enriquecedor que él nos hablara del legado que nos dejó Antonio Peña, un hombre que revolucionó la lucha libre, que también en su momento lo hemos hablado cuando hemos hablado de empresas. Pero bueno, vamos a retomar. Teníamos por ahí, como dicen, un par de cápsulas que quiero que retomemos. Habíamos estado hablando, como dice bien el buen Ricardo, hemos estado hablando de libros y de cómics, ¿no? En el caso de los cómics, bueno, voy a poner la cápsula, creo que la voy a poner silente, porque si no, no acabaríamos. Sensacional de Lucha es la que en su momento fuera la historieta más emblemática de los años 80 y 90, surgió en 1985, poquito después del terrible sismo que nos acogió allá en los meses de octubre, noviembre. Apareció el primer número, y los primeros 100 números eran de luchadores ficticios, emanados de la imaginación de grandes autores, como en su momento eran Chimal, como en su momento eran Verónica Vázquez, y bueno, dibujado, que es realmente lo que trascendía. Tanto el trazo de Ángel Mora, de Sixto Valencia, de Juan Alba, de Alberto Ventura, y no sé, de Louga, de los Martínez, y pues no se diga las portadas, que realmente fueron lo que a la gente le encantaba. Esta, por ejemplo, es de las primeras de Dinorín. Al principio los primeros luchadores en salir pues eran los artemarcialistas, porque había también, recuerden que en los 80 había todo este mito, esta magia que tenían las películas de ninja americano, Karate Kid y toda la cuestión que Chuck Norris y Bruce Lee nos habían heredado. Y bueno, aquí está precisamente Enrique Vera, de quien hablamos hace poco, uno de los pocos que nunca traicionó al bando técnico. Enrique Vera, aquí dibujado por la pluma de Antonio Cardoso, mexiquense. El Perro Aguayo, el gran ídolo de Nochistlán, el cual fue de los primeros que empezaron a relatar precisamente las biografías. Aquí está la parte 1 y 2, ilustrada por Juan Alba, originario de Guanajuato. Y aquí otros más, precisamente aquí ya vienen las famosas portadas de Rafael Martínez Pegaso, Rodolfo Martínez Pegaso y Rafael Gallur. Y bueno, también aquí, bueno, en esta cápsula que está en Artes 9, pues voy platicando aquí el Rey de los Siete Mares, Fishman. Vamos a platicar un poco de estos personajes, para no hacer, porque pues para eso está la cápsula y dura 24 minutos, para no hacerlo muy cansado, como dicen por ahí, pues ir comentando de que aparecieron todos, incluso Canek, ahí por ejemplo está el registro. El que más apareció fue Rayo Jalisco y después Liesmar, que eran como que los consentidos de Gallur en las portadas y también en los interiores, pero también en su momento apareció en esta historieta el ídolo fíjate que tu ídolo Mil Máscaras, no tengo registro de que haya aparecido, Ricardo. Sí, Canek apareció en una sola ocasión, Black Magic también en una sola ocasión, Vampiro Casanova al contrario, como estaban en boga. Esta historieta desapareció en principios de 1995, se publicaron más de 450 números, y precisamente en los últimos números se retomó la fórmula original de luchadores ficticios, luchadores emanados de la imaginación de Jaime Flores, como el Piojo Negro, me parece que era uno de ellos. Y bueno, estos luchadores pues ya no tuvieron el mismo impacto, porque la gente ya se había acostumbrado a ver a los grandes luchadores. Aquí está The Killer, o sea, habíamos hablado de Enrique Vera y ahora su hermano The Killer. Viene aquí también Liesmark, que les decía era uno de los más socorridos. Y por aquí viene algo interesante. No Oye, sé, José Miguel, a la orden. ¿tú por qué crees que hayan escogido en particular a estos? Digo, sin duda Liesmark, el Rayo, pues muy, muy conocidos, Canek ni se diga, pero ¿se te ocurre por qué a estos en particular? ¿Será un tema de derechos de autor o...? No, ahí no existía eso, precisamente era lo que comentaba yo, que al final, ahorita detuve la pantalla en este en particular, no era la
popularidad y como que a la gente, por el tipo de historieta, al final de cuentas era una historieta dedicada a la lucha libre, pero también no dejaba de ser de una línea editorial 100% jocosa en la que los títulos eran sensacionales maestros, lo sensacional de mercado, sensacional de fútbol, todo era sensacional y precisamente de ahí viene el famoso título de los sensacionales, sensacional de traileros, de chapiretes. Entonces, por el corte picaresco, como que el Rayo de Jalisco así lo concebían, y Lismar como dos personajes muy, muy picarones. En el caso de Rayo de Jalisco, incluso Louga creó un personaje llamado la Supernena, la cual de repente Rayo de Jalisco y la Supernena aparecían, pero de repente llegaba Indómito o de repente llegaba algún otro luchador a quererse disputar el amor o las caricias de este personaje ficticio. Ahorita lo vamos a ver adelante. Y dejé la pantalla quieta en Tinieblas porque precisamente hablando de la popularidad, ya era muy popular Tinieblas, ya era popular en las historietas, pero además, si a esto le sumamos que a finales de los 80 había un programa que se llamaba Las Aventuras de Capulina, que salía todos los viernes en el Canal de las Estrellas a las 8 de la noche, ningún niño o adolescente se lo perdía, y bueno, pues este éxito del Capitán Aventura, del Señor Misterio, del Rey de Supervacaciones, Tinieblas siempre ha sido un personaje de medios, pues, y propiciaron que se creara esta historieta unitaria, que era conocida como Tinieblas, el Hijo de la Noche, en el cual sí eran historias 100% fantásticas y que se hablaba también de este corte de, ¿cómo se llama?, de fantasía con la cultura maya. Aquí ya estamos viendo, por ejemplo, cómo después hechos históricos reales. Oye, perdón que te interrumpa. A la orden. Estoy como Dan, que quiero hablar y no me deja el internet. Sí. Pero Tinieblas sí tiene una buena trayectoria arriba del ring, ¿no? Sí, algunos, pues ya desde los 70 ya era muy famoso este personaje creado por Héctor Valero Mere en la revista Lucha Libre, al igual que Mil Máscaras, al igual que Chicano Power, al igual que tantos personajes que creó, el propio Dos Caras también, que por ahí lo vimos. Y bueno, decíamos, aquí la revista también hubo un momento en el que se empezó también a relatar, incluso aquí tiene la leyenda, así fue, hechos reales, ¿no? Aquí es cuando empieza este mito en el que Perro Aguayo, bueno, no mito, realidad, precisamente más bien la leyenda. Aquí está la Supernena, precisamente. Aquí está el personaje que les señalaba, de Arturo Louga, creación de Arturo Louga, por aquí va a aparecer. Aquí está el favorito de Dan Lee, tenía que salir, como no. Y Octagón, por supuesto. Aquí está la Supernena con Rayo de Jalisco. Este es el personaje, es un personaje ficticio, nunca existió. En aquel entonces, recordemos que las luchadoras, pues todavía no tenían físicos tan trabajados como los tienen en la actualidad. Contemporáneos, el estereotipo o el arquetipo más bien de la luchadora mexicana, pues era un físico muy parecido, un físico latino, obviamente, muy parecido al de Lola Dinamita González, que era el Parangón, Vicky Carranza, Panterita Sureña, bueno, obviamente Marta Villalobos, por ahí aparecen, de hecho, ahorita van a aparecer en algún momento, Marta Villalobos y Lady Apache, que también protagonizaron una, ahí tenemos a Misterioso. Entonces se escogían de acuerdo a la popularidad y no le pedían permiso a las empresas ni a los luchadores, pero precisamente cuando surge la 3 veces estelar, pues obviamente AAA ya estaba más consciente de la propiedad intelectual de los personajes, precisamente lo que les comentaba. Aquí está Marta Villalobos, Montini Cat y Lady Apache en una historieta precisamente llamada Amor Apache, la cual, si no mal recuerdo, fue ilustrada por Alberto Ventura. Además, esta historia, este número está bien chistoso, porque en realidad solo es el último, el final, lo que vimos ahorita, y aparecen todos, Pierrot, Vampiro Casanova, Chacho Herodes, aparecen todos. Saigon Drago, te digo, había esa fascinación, eran los que, aparte de estos dos que dije, los picarones, los que más aparecían eran Kung Fu, Kato Kun Lee, Saigon Drago en su momento, el ídolo de Dan Lee. ¿Por qué? Pues porque había esta fascinación por los personajes artemarcialistas. Este es el tremendo Atlantis, dibujado por Ángel Mora, el creador gráfico de Chanok, y además... Oye, José Miguel, ande. pero entonces sí era una cosa, digamos, no tan explícita, ¿no? Digo, yo recuerdo con las puras portadas de los sensacionales de traileros y de ruleteros, pues eran escenas que serían soft porn casi, ¿no? Sí, claro, fíjate que las sensacionales también es ese mito que ha habido, es un soft porn, muy, muy, muy soft porn, realmente donde ya empieza un poco a ser un poco más explícito sin mostrar genitales o partes nobles,
fue ya en chambeadoras y ya en la etapa de la editorial Tucanmango. Aquí están, vamos a eso, aquí están ahora al revés, ¿no? Se pelean por Radio de Jalisco, Super Nena y Vicky Palacios. Danley, a tus órdenes. Sí, para responder a lo que comentaba Ricardo, es en realidad la línea de Egea, la que manejaba Egea hasta más o menos por ahí el 95, como bien dijo José Miguel, eran muy picarescas, digamos, las aventuras y, por ejemplo, en Sensacional de Barrios o en el de Mercados, muy albureras, pero no tanto. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en una escena de Sensacional de Barrios que se empiezan como a acariciar la pareja, no mejor sean novios o esposos, inmediatamente lo que sigue es una puerta cerrada, ¿no? Donde los están espiando. O sea, siempre le dejaban mucho a la imaginación del lector, no tanto como más adelante con las chambeadoras, que ya fue algo que es lo que estás mencionando tú, que las portadas eran muy cercanas al softcore porn. Y en este caso, en el caso de Sensacional de Luchas también, las portadas bueno, yo he tenido la oportunidad de ver algunas de las portadas impresas en formato grande y son bellísimas, o sea, unas pinturas, pero impresionantes, ¿no? Y muy padres que todavía ahí luego en las convenciones de cómics aparece el maestro Gayur cuando lo invitan o cuando tiene tiempo de estar, y lleva sus impresiones en gran formato y son impresionantes. Es uno de los, yo creo que de las cosas mejores que tenía esta historieta, que sin duda es después de la narrativa gráfica de... Así es, Gayur y Pegaso aparecen en las convenciones. Danley se quedó pasmado y de hecho, bueno, hoy no vamos a hablar de todos los cómics de historietas, pero como dices, junto al epígrafe que tiene la leyenda, el enmascarado de plata, que además fue una de las más longevas, casi 40 años en el mercado y que pues marcó toda una pauta, con la historieta, por ahí alguien me preguntaba ayer o antier algo, incluso en esto del homenaje de Heavy Metal que le hicimos, en el cual estuvo el Puma Jerry Estrada, Cibernético, Máscara Año 2000, Nanny's Rock, y algunos personajes de la escena musical. Bueno, en el caso de esto me preguntaban, oye, ¿sí es cierto ese mito de que el Santo se hizo más famoso por las historietas que por la lucha libre? Pues ya lo hemos hablado, aquí lo hablamos en su momento, era un luchador mediático en su momento y sí, efectivamente, tanto las historietas que eran el medio masivo para distribuir el entretenimiento, como en su momento también lo fue a posteriori el cine, pues sí contribuyeron realmente a que el mito del enmascarado de plata se hiciera tal. Entonces, a ver, estábamos peleando aquí con la internet, pero parece que ya regresó también. Yo también estaba peleando, no tanto como Dan Lee, pero se dan cuenta, se hizo algo raro la página, esta cosa. Y bueno, ya regresamos a la historieta. Es que si abro toda, ahí es donde se pierde. Si abro todas, se pierde. Aquí vamos a seguir viendo algunas historietas. Estábamos comentando, aquí aparecen los hermanos Dinamita, precisamente. Y pues te digo, la historieta duró hasta como por el 420. Se acaba ya los luchadores empiezan a poner quejas y empiezan a decir, oye, pues, ¿qué onda? Págame regalías, ¿no? Está usando mi imagen, soy Octagón, soy misterioso, soy el volador, y bueno, sobre todo... Era lo que te iba a comentar, José Miguel. En el derecho mexicano está todavía poco desarrollado a veces este derecho de arena o derecho a la imagen, pero ya desde entonces es evidente que el valor agregado de estos cómics pues es la imagen del luchador, es decir, su contraparte con el mundo o correlato con el mundo real. ¿Cuánto si es que lo sabes, ¿no? Porque a lo mejor no es un tema fácil de saber, pero ¿cuánto de esta derrama económica llegó realmente al bolsillo de los luchadores? Cero. Al de los dibujantes te puedo decir que sí llegó y en su momento les fue bien. A los dibujantes, afortunadamente, sí les era rentable esto de las historietas. Un dibujante que trazaba, además estaba pulverizado el trabajo. Al no ser obra de... Fíjate que aquí hay dos fenómenos bien interesantes que comenta Ramoncito. El éxito de estas historietas, y lo puedes ver ahí en las que te estoy mostrando, pues yo puedo así que presumir que tengo varias de ellas, y las demás no las guardas con tanta devoción porque pues al final de cuentas son personajes que no generaban ningún arraigo. En cambio aquí eran los ídolos del Pancracio, ilustrados por grandes dibujantes. En el otro caso, como bien decía
Ricardo, pues chafiretes, traileros, no había ninguna, había por ahí de repente personajes que frenaban, que el super trailer, que Diego Tijerine, que no sé qué, aquí está el santo, el legendario santo. Había estos personajes que no generaban tanto, pero pues aquí estás hablando de los ídolos reales, ¿no? Aquí otra vez los hermanos Dinamita contra el perro aguayo. Y sí, la verdad es que 0 pesos llegaron a los bolsillos, salvo el caso de Tinieblas y posteriormente otro tipo de convenios que se hicieron con luchadores como Blue Demon en algún momento en otro tipo de historietas. Hoy día Dan Lee participa en un proyecto muy interesante con Canek Jr., el hijo del príncipe Maya. En esos momentos, pues sí estamos hablando de que sí puede haber una ganancia, ¿no? Pero en estos casos era totalmente cero. Para los dibujantes sí les permitía tener una vida digna, tanto argumentista, o imagínate, alcanzaba para pagar el sueldo de un argumentista, un dibujante, un entintador, un colorista, un letrista, y no se diga, como bien dijo Dan Lee, de los portadistas. Y cuando te hablo de mira, aquí precisamente ya vienen los relanzamientos, ya en la etapa termino rápido la idea, de que había esta situación en la que los dibujantes tenían un sueldo decoroso, equivalente a lo que hoy podría ganar pues un burócrata de nivel medio, o sea, entonces es el equivalente a lo que ganaba un burócrata. Entonces, pues sí era digno hoy día, pues desafortunadamente, bueno, ya no existe la industria, y en los últimos años, pues también ya no era recurrente. Y precisamente decíamos, como ya ahora sí lo que mucha gente ubica o piensa, ya en los 90, Editorial Tucán Mango retoma los conceptos, pero bueno, pues desde el título, ¿no? Luchas calientes, ya obviamente esto no tiene nada que ver con los ídolos del pancracio, ya no tiene nada que ver con la lucha libre, ya no tiene nada que ver. Por ejemplo, otro de los acontecimientos, por ejemplo, decías tú, ya lo vamos a ver en otro programa posterior, otro de los acontecimientos o de los luchadores importantes es Místico. Místico, cuando la empresa mexicana crea este personaje y después se Oye, crea José Miguel, a la orden. déjame interrumpirte porque yo no quiero hablar de Místico. Pero tengo aquí algo que a lo mejor Ramón resulta más conocedor que tú y yo juntos. ¿Te acuerdas de este cómic? No me acuerdo que salía un pato, no me acuerdo si era Drucker, donde salía el luchador de Providence en contra de los monstruos y lo preternatural, que era una obvia referencia a H.P. Lovecraft. Digo, yo no he visto este video porque produces muchos videos, pero no sé si incluyes a este luchador de lo preternatural. No sé si te acuerdas de Drucker. El pato, claro, de Rubén Lara. Sí, en otro momento hablaremos del Mil Chistes y de cómo hubo una serie de spin-offs de esta historieta, ahí sí totalmente de sexicomedia, totalmente picaresca, que también en los 80 irrumpió, y que esta historieta lo que propició fue que trajera el acontecimiento de estos, como el Pato Drucker, como Condon Man, como otros personajes que salieron de esta historieta, que es otro cotorreo, es otro, literal, es otro cotorreo y es otro mundo. Bueno, aquí estamos retomando un poco lo de la lucha libre, y rápido, aunque no quieres hablar de Místico, te cuento que, retomando lo de Ramoncito, cuando se hizo ya en este milenio, a principios por ahí de 2007, 2008, la historieta de Místico, una de las últimas, o la última gran historieta de luchadores, con un tiraje de 5,000 ejemplares a la semana, y con una corrida de 60 números, pues igual Místico no recibió, por lo menos de la historieta, no recibió un centavo, porque el personaje, ahí sí ya hablando del derecho, el personaje es propiedad de la empresa mexicana de lucha libre y Consejo Mundial de Lucha Libre, y entonces el luchador no recibía regalías, pero ahí sí había un acuerdo con la empresa mexicana, y obviamente la editorial le entregaba un pequeño porcentaje de las ganancias de la publicación y venta de las revistas al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y creo que ya con eso cerramos. Aquí está otra vez Lismar, ya estamos retomando. Estas cápsulas están en Artes 9. Y aquí, si quieren, retomamos después la parte de los libros. Ya no terminamos a platicar tanto de los libros. Por ejemplo, aquí las siguientes semanas, si quieren, platico esta anécdota sobre el árbitro Rafael Olvera, su libro. Y bueno, lo dejamos mientras hay correr en lo que yo me pongo a su consideración. Y como dice el cibernético, les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Creo que hay comentarios en el chat. Yo solo quería comentar en un pequeño aparte
la relación entre la lucha libre y algunos personajes que no eran de lucha libre, como era el caso del profesor Sobek. El profesor Sobek en la vida real era un escapista. Se dice que entrenó a los tristemente famosos halcones, un grupo paramilitar que el gobierno de la Ciudad de México y probablemente también el gobierno federal usó para reprimir un movimiento social en 1971. Si quieren más datos de eso, pueden ver la película de Roma, de Alfonso Cuarón. Pero Sobek tuvo un avatar, tuvo una relación con la lucha libre porque fue llevado al mundo de los cómics por la editorial Rudiza, con el título de Sobek, el superhombre del misterio. Fueron poco más de 10 números, si no me falla la memoria, y hubo uno que salió en formato de fotonovela, y luego se llevó a cabo su paso al cine, en donde primero hizo una película coestelarizándola con Tintán. Tintán ya venía de capa caída, ya en las últimas épocas de Tintán, que fue el increíble profesor Sobek, y la segunda, y esto es interesante para nuestro programa, fue una película con Blue Demon llamada La invasión de los muertos. Eso es un dato curioso de cómo un personaje que no era de la lucha libre salta al cómic y luego al cine, el famoso o infame, depende de cómo lo quieran ver, profesor Sobek. Yo creo que aquí tiene algo que ver con esta idea de que los luchadores tienen poderes más allá de lo regular, por no decir preternaturales. Aquí ya hemos comentado mucho que los luchadores viajaban en el tiempo, eran ciencia ficcioneros de punta al prever tecnología que tardaría en llegar algunas décadas. Pero yo creo que esta asimilación que mencionas es precisamente esta correlación entre las destrezas de Sobek, que lo que son las cosas, si no recuerdo mal, precisamente le falló el escapismo y murió en un acto al arrojarse de un helicóptero, ¿no? Un helicóptero. Sí, sí, Paco Ignacio Taibo II usa ese suceso como parte de la trama de una de sus novelas de su detective Héctor Velasco Aranshine y sugiere que no fue un accidente, sino que pues Sobek, dada su relación como entrenador en artes marciales de este grupo paramilitar de los halcones, pues sabía demasiado, ¿no? Por ponerlo así, ¿no? Bueno, es que lo que dice Ricardo es interesante. En el cómic y en las películas de luchadores siempre se ponía a los luchadores con ciertos poderes paranormales. Y entonces a veces se emparejaban o hacían migas o mancuerna con gente como Sobek, como Fantomas, como Calimán. Se les equiparaba o tenían cierta relación y había crossovers, como esta película de Blue Demon y el profesor Sobek, ¿no? Pero no sé de dónde venga eso, no sé cómo. Los crossovers. En un momento el luchador empezó a tener poderes paranormales y a ser un superhéroe o un supervillano, dependiendo de la película y de las circunstancias. No sé en qué momento se dio ese traslape y cómo llegaron a la galaxia los luchadores, estos personajes entre taumaturgos y escapistas y jaudinis. Hubo de todo. Y bueno, ya para ir cerrando, primero que nada, Dan Lee se tuvo que retirar. Como decíamos, él es argumentista del cómic del hijo de Canek, que pronto hablaremos de él. Y bueno, esto pues desde el principio, ¿no? Yo creo que desde que se veía al luchador como un superhéroe de carne y hueso, como un personaje mítico. No todos tienen poderes paranormales. En su momento ya hemos hablado, por ejemplo, de Huracán Ramírez, que combatía a la mafia en las calles a puño limpio, literal. Otros que sí con poderes especiales, como la Sombra Vengadora, ¿no? En las noches. Neutrón, pues ni se diga, ¿no? Obviamente, superpoderes. Un luchador ficticio, encarnado por Walt Rubinsky, que también tuviera su historieta en Editorial Edar. Y bueno, en el caso de estos crossovers, pues yo creo que se dan por la popularidad de la gente. Decíamos hace rato el caso de Gaspar Enaime, que en su momento hizo no es un superhéroe obviamente, pero debido a la popularidad de los personajes, pues
hizo un crossover con Rodolfo Guzmán Huerta el Santo, y a su vez el Santo también hizo un crossover con Mantequilla Nápoles, un famoso boxeador que en aquel entonces era súper, hiper, mega popular, o sea, más popular en su momento, o proporcionalmente, a lo que fuera en su momento el Travieso Arce o el propio Julio César Chávez. O sea, Julio César Chávez era ídolo por lo deportivo, pero no había sí había este contacto con el público o esta permeación en la cultura popular, pero nada como Mantequilla Nápoles. Y precisamente hablando de estos superhéroes mexicanos, tanto de cómic que se encuentran en la pantalla grande, la primer película del Hijo del Santo es Santo y Chanoc contra los vampiros de la frontera, algo así, no tiene que ver con un chiste del doctor Polo, pero sí algo así era, porque había uno también del vampiro fronterizo, ya que hoy hablamos de sensacionales, estuvimos muy picarescos. Esta película fue el debut ya en cine, bueno, muchos dicen que oficialmente no, porque obviamente el Hijo del Santo ya había aparecido en cameos en las películas de su papá, pero ya encarnado y con la vestimenta plateada. Esta es la primera película en la que el Hijo del Santo, y de hecho la película se llamaba Chanoc y el Hijo del Santo, o sea, porque en ese entonces Chanoc era un fenómeno en historietas, o sea, más bien era como introducir no solo en el mundo del celuloide, sino también al gran público al Hijo de la Leyenda Plateada. Y bueno, pues el tiempo es el peor enemigo no solo de la lucha libre, ni de la literatura, ni de los cómics, sino de todos. El tiempo es el tiempo. Por mi parte, nos dice nuestra productora que por favor visiten lucharte.com, que ya tiene una tienda en línea, así es que visiten la tienda de Lucharte, y pues por mi parte también síganos en artes9.com, ahí están las cápsulas de las que estuvimos hablando hoy, también lo de Heavy Metal, lo de Monsiváis que hablamos hace unos minutos, y en las redes sociales de un servidor, en las personales, estoy en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook y todo lo demás como @albamarquina. Sí, Bueno, antes de irnos, hay que mencionar que viene el concurso de cómic, hablando de cómics, donde están en uno de los tantos programas de Lucharte. Aquí los padrinos del cómic del primer concurso son los Juniors, Super Ratón, Huracán, El Brazo y El Mosco. Yo me despido, les agradezco, no se olviden de consumir el producto mexicano, lucha libre sin límite de sangre. Aquí, mira, ahora sí ya vi. Donde hablamos de muchas cosas que aquí hemos comentado. Qué pena que Dan Lee ya no cerró el programa, caray. Va a estar mentando madres, eso sí, haciendo una terapia personal de mucha utilidad. Mi querido Ramón. Pues vámonos, no sin antes insistir en que en Lucharte hay un concurso de cómic, están todos y todas invitados al mismo, invitadas, y visiten por favor www.lucharte.com, www.lucharte.com, van a encontrar cosas muy interesantes ahí, van a encontrar pues una tienda en línea, y no se olviden que todos los lunes aquí, de 8 de la noche a las 9 más o menos, estamos en Lucharte hablando de la lucha libre y sus conexiones con otras disciplinas y con otras áreas del saber humano y del arte y la literatura. No se vayan a perder el próximo Lucharte.